incomparable eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. En nuestras vidas. Aleluya, 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 tú eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Puede tomar asiento y por favor le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, hemos estado tomando porciones de distintos tamaños, a veces capítulos completos, a veces porciones más pequeñas, pero hemos estado avanzando poco a poco en el estudio de Lucas. El propósito del Evangelio de Lucas es para que conozcas bien la verdad, para que conozcas bien la verdad. Eso es lo que el propósito. Usted piense en Lucas, el escritor. Piense que Lucas está puesto en las manos de Dios y está escribiendo, va a escribir un libro donde él se propone poner en orden todas las cosas. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué se propuso escribir? Dijo él, puesto que ya muchos han tratado de escribir, ¿verdad? O muchos ya han escrito en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Dice, bueno, me pareció también a mí escribir y poner en orden las cosas, de manera que Lucas, el Evangelio, nos narra los eventos del ministerio de Cristo Jesús en una forma ordenada. Y el propósito no es darnos historia, sino para que conozcas bien la verdad. Aun y cuando contiene historia,
el propósito no pretende ser un libro histórico, sino es un libro para que tú conozcas bien la verdad. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que sepas? Dios quiere que sepas acerca del reino de Dios. ¿Sí? El Señor, el Espíritu Santo inspiró a Lucas porque Dios quiere que tú conozcas acerca de ese reino donde Jesucristo es el Rey, donde Él vino a este mundo, nació, formó una iglesia, murió por ella, resucitó para dar salvación y vida eterna. Pero también Él ha dejado esta inspiración, esta revelación de su palabra, la ha dejado para que tú y yo conozcamos bien la verdad, para que no nos convirtamos, hermanos, en hombres religiosos, hombres y mujeres que solamente somos religiosos, sino que Dios quiere que conozcas bien la verdad de las cosas. ¿Cuáles han sido los peligros? Los peligros es que los seres humanos tendemos a materializar todas las cosas y encaminarlas hacia nuestros propósitos. Entonces tenemos nuestros propósitos ahí y todo lo que vemos de la vida cristiana tratamos de ajustarlo alrededor de nosotros para que gire alrededor de nuestros propios propósitos. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos que nosotros no somos el centro del reino, sino es Dios el centro del reino. Jesús es el Rey. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley tenía como propósito guiarlos a Cristo, ¿sí? A través del conocimiento de la maldad, del pecado, ¿sí? Y guiarlos al Mesías que habría de dar esa libertad. Pero ¿qué hicieron los hebreos, los receptores de la ley? Ellos agarraron la ley y la agarraron para ellos y dijeron, bueno, estos son nuestros argumentos de que nosotros somos una nación especial, de que nosotros somos una nación única y que nadie más es parte de esta nación sino solamente nosotros. Y ellos empezaron a ver mal a los gentiles cuando realmente la misión de ellos era dar a conocer el reino de Dios, ¿sí? Dar a conocer al Mesías que habría de venir para que todos llegasen a formar parte del reino de Dios, no solamente los hebreos. Bueno, hubo 400 años de silencio, en los cuales no hubo revelación de parte de Dios, no hubo palabra de Dios a los profetas en ese tiempo. Luego viene Juan el Bautista preparando el camino. Viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y empieza el Espíritu Santo nuevamente a revelar, a inspirar la palabra para que se volviese otra vez a hablar con los hombres. Pero en ese entonces había un grupo de religiosos llamados fariseos, llamados escribas, los llamados doctores de la ley, ¿sí? Estaban en ese momento. Ellos habían agarrado las escrituras y era como su medio de trabajo, era como su razón de existir. Entonces ellos agarraban las escrituras y decían, esto es como que nuestra gallina de los huevos de oro, decían ellos. Nosotros somos algo o somos alguien porque conocemos esto más que nadie. ¿Me estoy explicando? Entonces ellos agarraron esas escrituras y solamente ellos las manejaban como ellos querían. Y ellos juzgaban a todos los demás de acuerdo a cómo es que ellos interpretaban esas escrituras que les habían sido dadas. Cuando viene el Señor Jesucristo y viene echando abajo lo que ellos, la interpretación de ellos de las escrituras, pues se los echa de enemigos.
Y por eso Lucas nos narra varias veces la obra que el Señor Jesús hizo en día de reposo. Porque el día de reposo era algo que ellos utilizaban para estar constantemente sancionando la vida de los demás. Se habían convertido en jueces de la vida de los demás, y una de las cosas que les daba a ellos más razón, les daba más peso para hacer lo que estaban haciendo, era las equivocaciones de todo lo que se cometía en el día de reposo, pero equivocaciones no según lo que Dios había enseñado, sino según lo que ellos interpretaban de lo que no se debería de hacer en el día de reposo. Entonces, estamos hablando ahorita, hermanos, en el camino en el que el Señor Jesucristo va hacia Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén, ustedes saben a qué iba Jesús a Jerusalén. ¿A qué iba? A morir. Ya iba a morir. Pero en ese camino, hermanos, hubo muchas enseñanzas. Y muchas de esas enseñanzas tuvieron que ver con los fariseos. Por eso, hermanos, en esta ocasión le he titulado a este mensaje: despójate de las actitudes fariseas. Despójate de las actitudes fariseas. ¿Por qué está hablando Jesús mucho acerca de los fariseos? Nosotros pudiéramos haber dicho, si nos está hablando de una secta y está juzgando Jesús mal a esa secta que está haciendo mal las cosas, bueno, hubiera bastado con una lección que nos diera y que nos dijera lo que ellos hacían estaba mal. Pero ¿por qué Dios no lo dejó una vez y otra vez y otra vez y otra vez? Y todo en presencia de sus discípulos. ¿Por qué? Porque esas actitudes, hermanos, no son exclusivas de los fariseos. Las actitudes de los fariseos, hermanos, se vuelven a repetir en los religiosos de estos tiempos. Ahora usted piensa, religiosos de estos tiempos, y piensa en otras denominaciones o en otras religiones. No, hermanos, dentro del cristianismo hay quienes toman la palabra, ¿sí?, como su fuente de ganancia. Y no estoy hablando de una ganancia solamente monetaria o económica. Estoy hablando de que la persona que adquiere un conocimiento bíblico se da cuenta del peso que ese conocimiento bíblico le da delante de los demás creyentes, y utiliza ese peso, hermanos, para sentirse alguien, para hacerle creer a la gente que es alguien. Y el conocimiento bíblico, hermanos, no nos ha sido dado para nuestro beneficio, en el sentido de que yo me voy a resaltar y yo voy a crecer y yo me voy a hacer alguien por encima de los demás por el conocimiento adquirido. No, al contrario, el conocimiento adquirido nos lleva a exaltar a Jesús, nos lleva a exaltar la gloria de Dios. El conocimiento bíblico no es una fuente de ganancias. El conocimiento bíblico, hermanos, es para la adoración de nuestro Dios. Para eso es el conocimiento bíblico. Para que yo aprenda a tomar mi lugar con relación al gran lugar que tiene Dios y debe tener Dios en mi vida, en la vida de la iglesia y en la vida del mundo, hermanos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuál era el problema de los fariseos? Agarraban la vida, agarraban el conocimiento, porque de que tenían conocimiento, hermanos, tenían conocimiento, solamente que había mala interpretación del conocimiento. Y si hay mala interpretación del conocimiento, lo más seguro es que va a haber mala aplicación del conocimiento de Dios. ¿Nos estamos explicando? ¿Por qué venir a una escuela dominical? ¿Por qué venir a la iglesia cada domingo? ¿Por qué leer la Biblia a diario? ¿Por qué, hermanos? La meta es el conocimiento. La meta es la relación con Dios. Es que Dios sea el centro de nuestras vidas. Que yo me conforme día a día a la imagen de Cristo Jesús. Y viva en este mundo exaltando el reino de Dios, glorificando el nombre de Cristo,
exaltando la grandeza, los atributos de la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué somos una iglesia, hermanos? ¿Y para qué somos una iglesia? Ustedes y yo somos iglesia, hermanos, somos portadores de la gloria de Dios. El apóstol Pablo definió la vida de los cristianos como vasos de barro, donde fue puesto un tesoro. Pero ¿por qué el tesoro fue puesto en vasos de barro? Para que la grandeza de Dios fuese exaltada por encima de la nuestra. Pero no entendemos eso. Cuando vemos, hermanos, el conocimiento, lo vemos el conocimiento como el tesoro. El tesoro no es el conocimiento. El tesoro es el evangelio. Es que la persona puede conocer a Jesús a través del conocimiento. No sé si me estoy explicando, hermanos. Eso es bien importante. ¿Por qué exhorto tanto a la iglesia al respecto? Porque, hermanos, el conocimiento es el que nos lleva a hacernos religiosos. Y no es la meta ser religiosos. El infierno está lleno de religiosos. ¿Qué es la meta, hermanos? La meta es que yo pueda vivir en este mundo, ¿sí?, entendiendo los principios del reino. Por eso Lucas fue escrito para que conozcas bien la verdad de cómo es que tú tienes que conducirte. Tú eres cristiano no porque asistes a una iglesia cristiana. Tú eres cristiano porque has puesto tu fe en Jesucristo y te has convertido en un seguidor de Cristo Jesús. Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en tu corazón por medio de la fe puesta en Jesucristo. Por eso eres cristiano. Entonces, hermanos, yo tengo que tomar las Escrituras y ver que en las Escrituras, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y Dios quiere que tu vida sea transformada, que tu vida sea conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a la iglesia, escuchamos un sermón, escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, nos reunimos en una clase de discipulado o tenemos una sesión de discipulado, hermanos, no para ser conocedores de una estrategia de crecimiento, no, sino para crecer, para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Para eso estamos, hermanos, congregándonos en la iglesia. Pero una de las cosas que el diablo dejó para evitar que la iglesia tuviese la influencia sobre este mundo es la actitud de los fariseos. Es como que alguien está preparando una masa y viene alguien y pone levadura en la masa. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. La va a inflamar toda la masa. Un poquito de levadura. Un poquito de actitudes fariseas, hermanos, en la iglesia afecta al cristianismo verdadero. Y nos convertimos en una religión más. ¿Me estoy explicando? ¿Saben cómo el mundo nos entiende? Dice, bueno, pues ellos son religiosos. El mundo dice, hay muchas religiones en el mundo. Y los cristianos son una de tantas religiones que existen en el mundo. Así nos ve el mundo, porque el diablo así quiere que nos vea el mundo. Pero los cristianos tenemos la culpa de esto. ¿Por qué? Por las actitudes fariseas dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esas actitudes fariseas? Vayamos a Lucas capítulo 17 y vamos a ver solamente los versículos del 1 al 10. Jesús está hablando a sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible
es que no vengan tropiezos. Más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué es lo que Dios espera con esta enseñanza? Dios espera que en su reino prevalezca el perdón, la fe y la actitud de siervo antes que el tropiezo. Es lo que Dios nos está enseñando a través de esto que acabamos de leer. Lean conmigo. Dios espera que en su reino prevalezca el perdón, la fe y la actitud de siervo antes que el tropiezo. Vamos a leerlo todos juntos, fuerte. Dios espera que en su reino prevalezca el perdón, la fe y la actitud de siervo antes que el tropiezo. Si tú te vas a llevar algo a tu casa de este mensaje, Dios quiere que tú no hagas tropezar a los demás a través de alguna de las actitudes fariseas. Antes que eso, Dios quiere que tú aprendas a perdonar. Dios quiere que tú crezcas en tu fe. Y Dios quiere que tú mantengas hasta el final una actitud de siervo. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces, en primer lugar, en el reino de Dios debemos cuidar de no hacer tropezar a nuestros hermanos. Dicen los primeros 2 versículos, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Fíjate lo que piensa Dios acerca de alguien que hace tropezar a los demás. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Piensa en esto, hermano. La vida cristiana no gira alrededor de mí, sino gira alrededor de, dígalo fuerte, de Dios o de Cristo, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana no gira alrededor de mí, gira alrededor de Cristo. ¿Cuál es el peso de esa verdad? Bueno, el peso de esa verdad es que si yo contamino a la vida de alguien a través de mis actitudes religiosas y lo hago tropezar, hermanos, estoy afectando al reino de Dios de tal manera que mejor fuera que se me atase una piedra de molino al cuello y se me echase a lo profundo del mar. ¿Se imagina usted la desesperación que esto significa y el castigo y lo tremendo que esto es? Hermanos, en los tiempos antiguos, la forma de moler los granos en masas era poner 2 piedras. Una piedra grande que pesaba más de 1 tonelada, grande en la parte baja, y luego una piedra arriba, giratoria. Esa piedra de arriba estaba amarrada a unos postes largos que eran girados por bueyes o por asnos o por mulas. Entonces se hacía girar, se metía el grano en la parte de adentro, se iba triturando y luego salía. Esas piedras pesaban más de 1 tonelada. Imagínate una de esas amarrada a tu cuello
y lanzada a lo profundo del mar. Una vez se me ocurrió a mí bucear sin saber. Y bueno, me pusieron unos pesos aquí, aparte del peso de los tanques, unos pesos. Y me sumergí por un ratito. Y no sé cuántos metros estaba abajo, si 10 o 15 o 20, no sé cuántos. Pero llegó un momento en el que tuve una complicación en la válvula que tenía aquí para respirar. Y por los nervios y lo que sea, ya no supe cómo respirar. Entonces tenía instrucciones de que si tenía que subir, no subiera solo. O no intentara subir solo. Y ya el guía, pues cuando me vio que tenía que subir, llegó y lo primero que hizo fue quitarme todo ese peso para que pudiera yo flotar. De lo contrario, no lo iba a poder hacer. Ellos no necesitan ese peso porque ellos saben sumergirse. Los que no sabemos sí necesitamos ese peso para poder irnos hacia abajo, si no nos vamos a quedar flotando ya en la parte de arriba. Bueno, Dios dice que el castigo o que lo que se merece, no necesariamente que vaya a suceder, pero lo que se merece, una persona que afecta al reino de Dios a través de el legalismo y la religiosidad, es morir de esta manera, morir ahogado, sumergido con un peso del cual no se puede quitar y no se puede librar y no se puede zafar. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes, hermanos? Nosotros los cristianos tenemos una responsabilidad unos para con otros. Todos los cristianos tenemos una responsabilidad para con otros cristianos. Y yo no puedo decir que no me importa la vida de los demás cristianos, porque eso significaría decir no me importa el reino de Dios. ¿Ven la importancia? A mí y a ti nos debe importar el reino de Dios. Y nos debe importar lo que a través de nuestras actitudes nosotros podemos hacer para que un pequeño tropiece. ¿Qué sucede en las iglesias, hermanos? Muchas veces, fíjense, muchas veces en las iglesias llega gente nueva, gente que acaba de recibir a Jesús en su corazón. Y esa gente viene con mucha expectativa de una vida nueva, expectativa, hermanos, de una nueva relación con Dios, expectativa de una relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y llegan con esa actitud y con ese entusiasmo, pero luego, hermanos, ven las actitudes de cristianos que tienen ya tiempo en el camino. ¿Y saben qué es lo que pasa? Tropiezan. ¿Por qué? Porque empiezan a juzgar. Hermanos, las acciones y las vidas de los demás. ¿Saben ustedes por qué la iglesia se hace fría? Porque dejamos de creer unos en los otros. Porque los cristianos a veces empezamos a cuidarnos de los mismos cristianos, en lugar de cuidarnos del diablo, en lugar de cuidarnos de la tentación, en lugar de cuidarnos del pecado, empezamos a cuidarnos de qué va a pensar el otro hermano de la iglesia, qué va a pensar de mí, qué va a pensar el hermano si yo hago esto, si yo digo esto. Hermanos, la actitud más pura es muchas veces la de un recién convertido. Una persona que se ha convertido verdaderamente a Cristo tiene una actitud muy pura hacia el cristianismo. Y piensa que todos los cristianos, hermanos, somos unos santos que no miramos, ni siquiera miramos al pecado, ni siquiera lo volteamos a ver. Y tiene unas expectativas muy altas de los demás cristianos. Y cuántas veces, hermanos, gente viene a la iglesia y por ver las actitudes de otros cristianos terminan apartándose del camino del Señor. Y Dios dice, ten cuidado, no tengas actitudes de fariseo. Hemos estado viendo muchas actitudes de los fariseos. Dios le dijo a sus discípulos, no te contamines, ¿sí? con el orgullo, con la altivez de los fariseos. Muchas veces, hermanos, ¿saben ustedes cuál debería de ser el gozo de una iglesia?
El gozo de una iglesia debería ser el evangelismo, el evangelio. El ver nuevas personas que se convierten a Cristo y que se añaden al reino de Dios, hermanos, ese debería ser el gozo de la iglesia. La iglesia debería de gozarse de ver cuando personas nuevas se acercan al camino de Dios. Y todos los creyentes deberíamos de gozarnos en ello. Pero a veces tomamos actitudes fariseas como los fariseos decían, no, pues si conociera al Señor, ¿quién? Si conociera a Jesús, ¿quién es esa mujer? O si conociera quién es ese hombre. Y empezamos a juzgar la vida de los demás. A veces, hermanos, la apatía de los cristianos. Mira, llegan cristianos nuevos y quieren saber en qué consiste la vida cristiana. Y sabes, se topa con la arrogancia de algunos que solamente hablan de la cuestión del conocimiento. No, yo conozco esto, no, mira, yo esto y yo esto otro. Pero no son capaces, hermanos, de llevar a una persona a los pies de Jesucristo. No son capaces de gozarse plenamente, hermanos, cuando alguien está acercándose al camino del Señor. Yo la semana pasada o antepasada, yo les decía que así como una persona festeja un gol de su equipo, que brinca, que se goza, que abraza a veces hasta el que no conoce, nada más porque está festejando de su mismo equipo, ¿sí? Así debería de ser el gozo, hermanos, cuando vemos a una persona que se convierte a Cristo Jesús. Cuando nos topamos a un cristiano, mira, los misioneros que van al Medio Oriente a predicar a la ventana 1040, donde no se ha predicado el evangelio, cuando se topan con otro cristiano, hermanos, si vieras el gozo que ellos sienten de encontrarse con otro creyente en Cristo. Ustedes, muchachos, ¿cómo se sienten cuando encuentran otro cristiano en la prepa o en la facultad? ¿Cómo se sienten cuando te topas con otro cristiano en el trabajo? O cuando estás, que llegas a un lugar, a un restaurante y te das cuenta que el que está despachando está escuchando una música cristiana y le preguntas que si es cristiano y la persona te dice que sí y tú le dices que tú también eres cristiano y hay gozo en ese momento, hermanos, porque estás topándote con otra persona que tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿Tú te gozas? ¿Tú te gozas en ello de saber que el reino de Dios crece? De saber que el reino de Dios no solamente eres tú, que hay mucha gente, que hay muchos lugares, que hay muchas iglesias. Si tú vas a un pueblito, vas a un ranchito y ves una iglesia cristiana ahí donde se está predicando la palabra y donde pasas y escuchas alabanzas al Señor, ¿tú te gozas con eso? Deberíamos de gozarnos, hermanos. Pero la apatía y la indiferencia de los fariseos hacen que muchos, hermanos, también se enfríen. Y aquellos que llegaron al camino con mucho gozo, de repente entienden que la vida cristiana es una vida apática. Que la vida cristiana es una vida de falta de gozo. Que la vida cristiana, hermanos, es una vida de falta inclusive de fe. A veces, hermanos, los cristianos y los cristianos bautistas, ¿sí?, que muchas veces juzgamos que tenemos conocimiento de la palabra y que tratamos las escrituras de una manera especial, hermanos, a veces juzgamos las actitudes de otros cristianos que no son bautistas, que quizás no tratan las escrituras como nosotros las tratamos, hermanos, pero deberíamos de copiarles el gozo que ellos tienen por su vida cristiana. Deberíamos de copiarles la fe que ellos tienen por su vida cristiana. El fervor espiritual, hermanos, por creer lo que se les enseña en la palabra de Dios, por entender, hermanos, la santidad en la que se vive y en la que se desarrolla un culto dentro de la iglesia y dentro de la casa de Dios, por entender estas cosas, hermanos. Pero muchas veces el conocimiento nos ciega. El conocimiento nos hace orgullosos y nos hace soberbios y nos hace altivos. Y entonces, hermanos, el conocimiento mata el gozo de la vida del cristiano. Y ahora empieza una especie de competencia de ¿qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Dónde estudiaste y dónde recibiste todo ese conocimiento? ¿Y a qué predicador escuchas? ¿Y a quién y con quién tú te instruyes? ¿Verdad? ¿Estás a los pies, tú te sientas a los pies de Gamaliel o tú a los pies de quién te sientas para aprender las escrituras? O sea, todo ese orgullo, hermanos, son actitudes fariseas que hacen tropezar a otros cristianos que se acercan a Cristo, hermanos, con una fe pura para empezar a recibir un crecimiento espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿O no me estoy explicando? ¿Sí? ¿O necesito ser un poquito más explícito al respecto? Yo creo que estamos entendiendo, hermanos, por qué, hermanos,
¿por qué a muchos cristianos y de esta iglesia, hermanos, no los enciende ni un cohete en el zapato? O sea, no los enciende nada. ¿Por qué? Porque no asimilan la magnitud, hermanos, de la verdad de Cristo Jesús, del reino de Dios, de saber, hermanos, que un día estaremos una eternidad con Cristo Jesús. O sea, no hay gozo por eso. No hay gozo por saber, por conocer la verdad, que es Cristo. Cristo es la verdad. No mi religión no es la verdad. Cristo es la verdad. Es el camino por el cual Dios me ha llamado a transitar. Él es la verdad y Él es la vida. Es Cristo Jesús. Ese gozo, hermanos, debería de brotar, hermanos, por nuestros ojos, por nuestros labios. Debería de haber alabanza. ¿Sabes cómo se le llamó a los cristianos por mucho tiempo? Aleluyas. Hoy ni de chiste se les llamaría aleluyas. ¿Por qué? Porque ese aleluya que se esbozaba de los labios de un creyente era el resultado de un corazón agradecido, de un corazón impactado por ver la gloria de Dios en cada una de las cosas que vivía a lo largo de su vida. Hoy en día, hermanos, los cristianos están más muertos que los que están en el panteón. Sí. Esa es una realidad, hermanos. ¿Y todo por qué? Por el orgullo del fariseísmo. Todo por eso. Yo no estoy en contra del conocimiento. Debemos conocer las Escrituras. El problema es que las Escrituras no se hicieron para juzgar a los demás. Las Escrituras no se hicieron para andar juzgando a los hermanos, a los cristianos, a los otros pastores. Las Escrituras se hicieron para conocer a Cristo, para gozarnos en el conocimiento de Cristo, para enamorarnos más de Dios. Para eso se nos dejaron las Escrituras. No para andarnos peleando unos con otros, ni demeritando unos a otros. Deberíamos, hermanos, de ver a los demás hermanos con la ternura con la que el Señor Jesucristo nos ve a nosotros. Y si tú eres un conocedor de la palabra y tienes conocimiento bíblico, entonces tú eres responsable de entender esta verdad, porque para eso se nos dejó el Evangelio, para que conozcas bien la verdad y que tengas cuidado de no hacer tropezar a nadie con el conocimiento que se te ha dado, con el conocimiento que Dios te ha compartido o te ha permitido. Entonces, hermanos, cuán severo es el Señor en pensar lo que se merece cualquiera que haga tropezar a uno más pequeño en el reino. En segundo lugar, en el reino de Dios, hermanos, debe prevalecer el perdón por encima de todo. Por encima de todo. Versículo 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, ¿qué debes hacer? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano, hermano? Una actitud de perdón. Pero eso somos, hermanos. Cuando yo noto que un hermano anda serio conmigo, ¿cuál es mi actitud, hermano? ¿Cuál es tu actitud cuando tú notas que un hermano tuyo anda serio contigo? Al rato se le pasa. Y si no se le pasa, pues allá. No lo necesito. Ni que fuera el único. No, a ver si el próximo año se le pasa. Dios nos dice eso. Si tú notas que un hermano anda serio contigo, una hermana anda seria contigo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te pide Dios? Acércate. Cuando está diciendo repréndele, no está diciendo que llegues con el cinto, sí, en la mano. Es confronta la situación, es lo que Dios está diciendo. Es confronta la situación. Y es obvio entender esto, hermano, porque no está diciendo Dios que tú siempre tienes la razón. Por eso es confronta la situación. Dios te está diciendo, te debería de interesar. Si algún hermano pecó contra ti, te ofendió, a ti te debería de interesar. Pero ¿sabes por qué no nos interesa? Porque no estamos dispuestos a perdonar. Y como no queremos meternos en el problema del perdón, mejor así lo dejamos. Voy a hacer como que nada pasa.
Pero esa actitud de voy a hacer como que nada pasa, hermanos, esa es dañina, es una actitud farisea. Es una actitud orgullosa. Es algo que no debe existir en la iglesia. La iglesia debe distinguirse por el perdón. ¿Por qué yo voy a acercarme con mi hermano? Si noto que mi hermano está serio conmigo, ¿por qué me voy a acercar? Porque voy dispuesto a perdonarlo. Si es que yo tengo razón. Pero si él tiene razón, entonces yo voy dispuesto a pedirle perdón. ¿Verdad? ¿Cuál es la actitud que debe predominar, hermanos? El perdón. ¿Por qué se debe distinguir la iglesia? Por el perdón. Perdonarnos unos a otros. ¿Sabes, hermano, que perdonar es vivir el evangelio? Porque el evangelio, ¿en qué consiste? Que Dios nos perdonó. Consiste que yo soy pecador, que yo ofendí a Dios y que Dios perdonó mis pecados. Eso es el evangelio. Vivir el evangelio es perdonar. Es una actitud de perdón. Además, es un mandato. Es necesario. Eso es lo que debe de existir. Pero ¿cuál era el juicio de los fariseos? No, pues esta mujer ni siquiera necesita ser perdonada. Esta mujer no debe ser perdonada. ¿Por qué? Porque si nada más nos diéramos cuenta de lo que hace, nos daríamos cuenta que no merece perdón. Y ese no es el evangelio. El evangelio no es quién merece y quién no merece perdón. Porque ¿saben cuántos merecemos ser perdonados? Nadie. Nadie merecemos el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios nos ha sido dado por su gracia. O sea, no nos lo merecemos. Pero su gracia, en su amor y en su misericordia, Dios nos perdona. Por eso debemos perdonarnos unos a otros. Entonces, hermanos, ¿cómo queremos que una iglesia esté sana para predicar el evangelio del reino de Dios cuando es una iglesia orgullosa que no se perdona? ¿Cuál es el impacto que una iglesia puede tener en un mundo de pecado cuando la iglesia está llena de pecado por falta de perdón? ¿Cuál es, hermanos? Dígame, ¿cuál es el impacto de la iglesia? ¿Por qué la iglesia, hermanos, está sin impactar al mundo? Pues porque le falta perdón. Por esa razón debemos perdonarnos unos a otros y estar siempre dispuestos a perdonar. Pero ¿saben cuál es nuestra actitud muchas veces, hermanos? Nosotros siempre se nos acerca un hermano y agarramos la espada. ¿Verdad? Tomamos la espada. Se acercó el hermano, es que algo me va a hacer. ¿Por qué se me acercó? La espada y nos cuidamos la cartera. No tenga actitud de la defensiva, hermano. No esté a la defensiva. Usted siempre está dispuesto a perdonar. ¿Qué puede pasar? Si alguien viene y lo ofende, usted ya está preparado para perdonarlo. ¿Verdad? ¿O no? Si tenemos a Cristo en el corazón, ¿quién debe reinar nuestra vida? Ahora, pero eso no es todo. Dice, y si 7 veces en el día tu hermano viene y te ofende y se arrepintiere 7 veces, ¿qué debes hacer? Perdonarle. 7 veces, Señor, pues que no, ya me agarró de bajada. ¿Verdad? No, pues si uno le da el brazo y se toman todo, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, yo estoy preparado para perdonar. Yo estoy listo para perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón que yo recibí fue tan grande, fue tan enorme, que lo que me hagan, hermanos, nada realmente representa lo que yo hice a Cristo Jesús, matándolo en la cruz. Cristo murió por ti. Tu pecado es el que crucificó a Cristo Jesús. El castigo de Jesucristo fue dado por tu pecado y por el mío. Y Él nos perdonó. Así que yo debo estar listo siempre para perdonar. Esa debe de ser nuestra actitud. Les pregunto, ¿estoy hablando de algo fácil de hacer? ¿Qué tan difícil es? ¿Difícil? ¿Más o menos difícil? ¿Muy difícil? ¿Exageradamente difícil? Es exageradamente difícil, hermano. ¿Por qué?
porque somos seres humanos orgullosos. Si muchas veces, hermanos, dos hermanos en la carne no están dispuestos a perdonarse, si muchas veces un hijo no está dispuesto a perdonar a su papá o a su mamá, o si muchas veces la esposa no está dispuesta a perdonar al esposo, si el esposo no está dispuesto a perdonar a la esposa, pues hermanos, ¿qué de otras personas que no conocemos? ¿En qué consiste el reino? Dios quiere que conozcas bien la verdad. Y el reino consiste en que tú debes estar listo para perdonar. Siempre. ¿No es fácil? No. Es muy difícil. ¿Qué necesitamos? En tercer lugar, ¿qué necesitamos? Fe. ¿Cuál fue la primera reacción de los discípulos en ese momento? ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles al Señor? Versículos 5 y 6. Vamos a leerlo juntos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los apóstoles pensaban que necesitaban mucha fe, que necesitaban kilos de fe, ¿verdad? Toneladas de fe en sus vidas para poder perdonar. Así que dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué les dijo el Señor? No necesitas mucha fe. ¿Cuánta fe necesitas? Una fe del tamaño de un grano de mostaza. No sé de qué tamaño, pero supongo que es algo así. ¿Sí? Como la cabeza de un alfiler por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Como una pimienta. Gracias. Entonces, imagínense, ese es el tamaño. Pero ¿saben qué es lo que tiene una semilla de mostaza en su interior? ¿Sabe usted qué tiene? Tiene vida. Esa es la diferencia. Les dice el Señor Jesús, el reino consiste en tener una fe viva, no una fe muerta. La fe muerta es una fe sin obras. Está muerta en sí misma. Pero la fe viva, ¿sabe usted qué es capaz de producir una fe viva? Un árbol. Una semilla del tamaño de la cabeza de un alfiler, de una pimienta. Imagínense, hermanos, esa semillita tiene vida. Y esa vida es capaz de producir un gran árbol. ¿Sí? Entonces, Dios dice, si tu fe está muerta, no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Pero si tu fe está viva, aunque fuese del tamaño del grano de mostaza, va a producir un gran árbol en tu vida. Es lo que Dios está diciendo. Aumentanos la fe. Dios dice, no necesitas más fe, tu fe tiene que estar viva. Solamente que tu fe tiene que estar viva, aunque sea pequeñita. ¿Está explicando? Ahora, entonces, el cristianismo, hermanos, no es pasivo. El cristianismo es activo. ¿En qué sentido, hermano, tu fe tiene obras? Bueno, una de las obras de la fe es el perdón. ¿Sí? Una de las obras de la fe es el perdón. Pero es que es injusto que lo perdones y ya me lo ha hecho muchas veces. Bueno, tu fe se va a manifestar si lo perdonas. Porque tú piensas que si no lo perdonas, la persona se va a arreglar o al menos va a recibir lo que merece. Eso es lo que tú piensas, lo que tu mente carnal te dice que debes hacer. Pero tu fe te dice, Dios te pide que lo perdones. Y del resultado se encarga Dios. Entonces, cuando tu fe es activa, tú dices, no lo siento, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer porque Dios dice.
Esa es fe. No lo siento, no tengo ganas de hacerlo, creo que no se lo merece, pero lo voy a hacer porque Dios dice que lo debo de hacer. Entonces voy a perdonar porque Dios me enseña que lo debo de hacer y mi confianza está puesta en lo que Dios dice, no en lo que yo pienso o lo que yo creo o lo que yo veo, sino lo que Dios me enseña en su palabra. La acción, hermanos, de la fe es vivir las enseñanzas de la palabra de Dios. Si yo vivo la palabra, hermanos, mi fe está viva. Y si vivo, hermanos, si hago lo que la Biblia dice, entonces eso va a producir un árbol. Va a tener vida y va a dar más vida. Y va a producir vida, hermanos. Porque un árbol no crece solo. Al paso del tiempo, ese árbol hace otros árboles alrededor de él. Usted vea los árboles que están aquí enfrente. Constantemente tenemos que andar limpiando la semilla, si no estuviera en todos lados lleno de árboles como los de ahí de enfrente. Esta palma que nació aquí, ¿sí?, es hija de una de las palmas de ahí de enfrente. Y en el terreno seguido crecen algunas palmas, nacen algunas palmas que son resultado de las palmas de ahí de enfrente. ¿Por qué? Porque produce vida. Tu fe va a hacer que nazca en otros que te rodean fe también en la vida de ellos. Y el árbol en el que tú te estás convirtiendo por causa de tu fe, ¿sí?, va a traer otros árboles semejantes a ti alrededor tuyo, donde quiera que tú estés viviendo por causa de tu fe. Así que Dios quiere que tengas fe. Dios quiere que creas en Él, que confíes en su palabra. Eso es la fe. Confía en la palabra de Dios. Una fe viva es vivir la palabra de Dios. Eso es una fe viva. Además de esto, hermanos, vemos, dice, si tuvieras fe, versículo 6, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué tan real es eso, hermano? ¿Qué tan real es que tú le dices a esa palma que está ahí: palma, quiero que te quites de ahí porque estorbas para que se abra la puerta de mi carro cuando me paro ahí. Quiero que te plantes allá en la secundaria de enfrente. ¿Escuchan eso real? No. Bueno, la fe, esta es una cosa real, absurda, porque realmente no necesito que se haga eso. ¿Sí? Pero ustedes van a tener eventos en su vida que su mente los juzga como irreales, como que algo que no se va a poder hacer. Y ahí es donde consiste la fe. No, es que mi hijo nunca se va a componer. ¿Por qué no se va a componer? Porque salió igual a su padre. ¿Verdad? Y eso que tú crees y que tú piensas que no se va a componer, que te suena algo muy real, bueno, ¿sabes lo que tu fe puede hacer? Que se componga y que se haga una criatura nueva. No, es que mi tío nunca va a aceptar a Jesucristo. Él nunca va a acercarse a Dios, nunca. Bueno, eso que a ti te parece irreal, tu fe viva puede producir que ese sicómoro se desarraigue de ahí y se plante en el mar. Eso que tú crees que es imposible que se haga, se pueda realizar. ¿Por qué? Por la fe. Ese es el poder, hermanos, de la fe viva, de una fe que obedece la palabra de Dios, ¿sí? No nos ha sido dejada la fe para que yo pida cosas incoherentes. La fe nos ha sido dejada para poder obedecer la verdad de la palabra. ¿Me explico?
¿Es fácil obedecer la verdad? No. ¿Es fácil el estándar del reino que Dios pide? No, no es fácil. Los fariseos les parecía más fácil conocer y interpretar y aplicar conocimiento a la vida de otros que vivirla. ¿Sí? Por eso muchos religiosos hay en el cristianismo el día de hoy, porque les parece mucho más fácil sentarse a estudiar, a aprender, a interpretar, a juzgar y a aplicar en lugar de vivir. ¿Por qué no lo viven? Porque su fe está muerta. Y de nada sirve, hermanos, un conocimiento sin fe. Los demonios creen en Dios, creen en Jesús, pero tiemblan al oír su nombre, porque no tienen fe en Él. Simplemente conocen lo que Él es capaz de hacer. Muchos cristianos, hermanos, su fe es semejante a la de los demonios. Solamente está aquí, pero no la pueden llevar aquí y no la pueden vivir. Muy bien. Y en cuarto lugar, hermanos, en el reino de Dios debemos mantener una actitud de siervo hasta el final. Dice el versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta? Voy a hacer una pausa. Nada más, recuerden, ¿a quién está hablando Jesús? A sus discípulos. Les está enseñando en cuanto a lo que ellos deben hacer. ¿Les está enseñando algo fácil? No, les está enseñando algo muy difícil de vivir. ¿Sí? Y es algo que tienen que vivir toda la vida. Y eso es lo que les va a enseñar aquí. Otra vez, nuevamente, versículo 7, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, yo pienso que ya trabajaste mucho, ahora yo creo que yo te voy a servir a ti? Nosotros no entendemos esto mucho, porque tenemos que entender la cultura de aquel entonces. ¿Cómo eran los siervos en aquel entonces? Los siervos, hermanos, no eran trabajadores. Los siervos no eran empleados. Los siervos eran propiedad de. ¿Me explico? Por ejemplo, estos zapatos que yo tengo aquí, ¿de quién son? Son míos, ¿verdad? Yo los compré. Sí, son míos. Estos los compré, ¿para qué creen? Para que me sirvieran a mí. Pues suponiendo, por ejemplo, el día de ayer, que me los puse desde las 7 de la mañana y me los quité hasta las 11 de la noche. ¿Sí? Así fue. Bueno. Entonces, yo no llegué en la noche y les dije, mis zapatos, ustedes me cargaron todo el día, ¿verdad? Ahora los voy a cargar yo a ustedes un rato, ¿verdad? Voy a andar yo con ustedes, ¿verdad? No es así, porque yo los compré para que me sirvieran. ¿Sí? Entonces, y si hoy domingo me volví a levantar temprano, los zapatos no dicen, ¡ay, otra vez! ¿Cree que no pesa o qué? ¿Sí? O sea, no dicen eso los zapatos. ¿Por qué no dicen eso? Eso, ¿verdad? Ese es el razonamiento del conocimiento. ¿Sí? El razonamiento de la fe es porque son míos. ¿Sí? Porque me pertenecen. Y Dios nos dice a nosotros, ¿sabes hasta cuándo vas a vivir con esa actitud de obediencia a los principios del reino? ¿Sabes hasta cuándo? Siempre, siempre. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque Dios sabe que la vida del cristiano es toda la vida. Y no voy a llegar nunca a un momento a decirle, Señor, yo ya te serví 30 años, Señor. Ahora pues tú haz algo por mí. No, yo no puedo decirle a Dios eso. Dios, Señor, ya te serví 30 años, Señor, y aquí estoy. Si tú me dieras otros 10, otros 15, otros 20,
te voy a servir. Porque tú me redimiste con tu sangre preciosa. Porque tú me compraste y yo soy tu siervo. Entonces, yo nunca voy a esperar, hermanos, que los papeles se inviertan. Ahora, déjenme les digo, la realidad es que Dios nunca se queda con nada. La realidad es que a Dios nunca le debes nada y Dios nunca le voy a decir, Señor, yo te he dado más de lo que tú me has dado. Nunca voy a poder decirle a Dios eso. No se puede, simplemente con la salvación que me dio ya estoy del otro lado. Pero tampoco voy a llegar a pensar que ya porque me dio esa salvación, Dios ya no me va a dar nada. No, pero no se lo voy a reclamar, porque mi actitud es una actitud de siervo. Le voy a decir, Señor, pues toda la vida aquí estoy. Sigue diciendo, no le dice más bien el dueño, ¿verdad? Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Ahora, la bendición es que sí come y bebe el siervo, ¿verdad? O sea, que Dios no se queda sin eso, sin darnos. Pero Dios siempre es Dios, hermano. Y Dios siempre es el rey. Y yo siempre soy el siervo. ¿Entendemos eso? Entonces, no se nos debe subir esto a la cabeza. Los fariseos se sentían dueños, hermanos, del reino. Ellos pensaban que eran los dueños del reino, al grado de que ellos sentían que ellos tenían derecho a decir quién entraba y quién no entraba, a quién se le perdonaban pecados y a quién no se le perdonaban pecados. Eso no podíamos hacer. Y sabes, hermanos, la iglesia a veces también dice, no, pues ya, pues con lo que hemos evangelizado hasta aquí, con eso lo hacemos. Ya, con eso. No, hermanos. El mandato de predicar a Cristo es siempre. Y no te debes de cansar, hermano. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo ya estoy muy cansado. Hay algunos que dicen, pues es tiempo de darle paso a los nuevos. No, pero eso no lo decido yo, hermano. Eso lo decide Dios. Puedo cambiar de hacer lo que estoy haciendo, pero lo que nunca voy a poder dejar de hacer es servirle a Dios. Nunca. Mientras tenga vida, hermanos, voy a servirle a Dios, porque Él es mi rey y yo soy su siervo. Es la actitud que siempre debemos tener. No seas soberbio, no seas altivo, no seas egocéntrico, no pienses que el reino gira alrededor de ti. El reino gira alrededor de Dios. Él es el rey. Tú eres su siervo. Mientras tú no entiendas esto, hermano, tú no vas a estar dispuesto, hermano, a vivir para el rey y hacer la obra del rey. No vas a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque en tu vida, en tu persona, tú eres el rey. Tú estás sentado en el trono. Tú decides lo que haces y lo que no haces. Y esa no es la actitud que Dios espera de ti. Dios espera que tú siempre consideres que tú eres un siervo de Dios. Toda tu vida, siervo de Dios. ¿Te parece bien? Aunque no. Es lo que dice Dios. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nada más. No hicimos más. Ahora, hermano, hay muchos principios alrededor de todo esto que estoy explicando en esta mañana. Pero la persona que decide servirle al Señor, ¿tú crees que Dios lo deja solo? Nunca. Ni a Jeremías cuando estaba, hermanos, en ese pozo cenagoso. Ni Jeremías Dios lo dejó solo. Dios nunca te deja solo. Cuando tú decides servirle al Señor, Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre te va a levantar. Él siempre te va a sostener con la diestra de su justicia. Porque Él es justo. Él nunca va a abandonar ni a hacer como que no ve
lo que sus siervos hacen. O sea, Dios no es así, hermano. Es cuestión de que lo conozcas. No se trata de que, Él es soberano, yo soy una llaga podrida y ya no hay nada de relación. No, o sea, no, hermano, no. Dios murió por mí porque me amaba. Por eso murió por mí. ¿Sí? Por su gran amor. ¿Sí? Sí es cierto que comparado con su gloria yo no soy nada, pero para Él yo soy importante. Porque me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermano, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En conclusión, hay muchos cristianos que todavía dejan ver actitudes fariseas en los tiempos actuales. Y Dios, hermano, ha puesto este mensaje en mí para compartírtelo esta mañana, para que tú erradiques, desarraigues las actitudes fariseas en tu vida. Tú no riges el cristianismo. Dios es el que reina en el cristianismo. Si tú formas parte del reino de Dios, vístete de fe, de perdón y de una actitud de siervo hasta el final. Eso es lo que Dios quiere de ti. Entonces, hermano, dada la palabra que ha sido dada a nosotros en esta mañana, ¿cuál decisión o qué decisión deberíamos tomar nosotros que estamos aquí delante de Dios? Dado lo que Dios nos ha hablado, ¿qué tenemos que hacer? Desarráigate de las actitudes fariseas que van en contra del reino de Dios.